És ara el torn de la candidata popular, la señora Barberá. Hola, everyone. He entendido al principio que las réplicas eran en el siguiente turno, ¿no? Y ahora tenemos que hablar de propuestas. Que el señor Calabuch ha hecho una excelente exposición de su ignorancia. ¡Uy, uy, uy! Pocas propuestas ha hecho. Mentira. Y el 90% de lo que ha dicho ya está en marcha. Valencia ha firmado el pacto de los alcaldes para reducir el 20% en el año 20 de emisiones de la CO2. Y estamos... Dice, señorita, más champán. De CO2. Y en ese tema estamos absolutamente avanzando en la lucha por el cambio climático. Claro. Y así todo lo demás. No me haga más rey, hombre. Que yo lo que quiero fundamentalmente es dinamizar la economía. ¡Arrobas cartera! Atraer inversiones y crear empleo. Muy buena. Señor Calabuch, es usted quien ha contribuido a crear esos 5 millones de parados. ¿Qué dice usted? Yo quiero crear empleo. Yo creo que sea esta una tierra de trabajo. Vamos a atraer inversiones, vamos a dinamizar la economía. ¿Seguro? A través de la innovación, a través de la formación y a través del turismo, que son los sectores más importantes. Y hacer un gran pacto por la innovación, que ya lo tenemos avanzado. Mentira, podrida. Estamos ya trabajando con las universidades. Nos está engañando, que no nos engaña. Para atraer talentos. Mi talento, soy capaz de tirarme pedos cuando quiero. Y para atraer empresas. Creo fundamentalmente en los jóvenes. Yo creo que no. Son ellos los que tienen que trabajar para invertir en su creación. El segundo pilar fundamental es la formación. Muy bien, sabio. El tercer punto fundamental es el turismo, el único sector, el único que está creciendo. Yo lo suelto si cuela y si no me la pela. El turismo, los cruceros están subiendo de un orden tremendo, de 200, 300%. Yo quiero seguir revitalizando el centro histórico para hacer la ciudad ideal. Que el ayuntamiento esto es una vergüenza. Ideal es innovadora, dinámica, adelantada y en libertad. Madre mía. Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. Venga. Ha llegado el momento de la réplica, ha llegado el momento del debate. Que no te enteres. Las primeras palabras del señor Calabuch. ¿Pero por qué? Pues porque nunca ha trabajado aquí. Más falso que un euro con la cara de Popeye. Y cuando ha trabajado en Europa ha sido para machacar el urbanismo de la Comunidad Valenciana. Sí, ahora. No ha presentado propuestas. No es posible, no es posible. ¿Cómo se puede decir que Valencia está perdiendo posiciones si está saliendo en todas las revistas, en todos los estudios del mundo? Cuando se está estudiando el caso Valencia en multitud de universidades del mundo. ¿Qué dice, hippie colgado? Mire, dice que no se han construido escuelas infantiles. Para empezar, no es cierto. Los cojones. El Partido Socialista quiere escuelas infantiles para que la subvención se la lleven las cooperativas de izquierdas. No se puede tolerar eso. Y estamos atendiendo a más de 5.000 niños de 0 a 3 años. Sí, claro. 8 veces más barato lo que costaba cada niño que ustedes atendían para dar las subvenciones a sus cooperativas. ¿Pero esto qué es? Usted es corresponsable de los 5 millones de parados. ¿Pero qué tonterías estás diciendo? Porque ahora resulta que los protagonistas de las políticas sociales somos nosotros. Anda ya, mira. No han dotado de recursos la ley de dependencia. A ver, que me hace gracia, que sí que te puede hacer gracia y reír y no sé qué, pero llega un punto que es que te cansa. Hablan de ahorrar energía, si la estamos ahorrando. Yo estoy flipando ahora mismo. Muchas gracias, señores. No les... Cállate, cállate. És ara el torn del candidat socialista. Molt bé, pues muchas gracias. Y bueno, lo primero que quiero decirle, señora Barberá, es que yo no pienso insultarle. Mira si es buena persona. No le voy a llamar ignorante ni nada parecido como usted ha hecho, porque yo creo que lo que ustedes han visto aquí en estos momentos, yo sé, no me quiere dejar hablar. Pero bueno, voy a seguir, no se preocupen. Conclusions en este debat. Senyora Rita Barberá. En el mandato, aquí, en la
esto para que te la vienes, Moreno. En el que nosotros somos gobierno, se han construido más de 50 centros escolares. No, no, no. El AVE lo empezó el señor Aznar. ¿Pero qué dice? Siempre intentan vincularme con la corrupción cuando saben que yo no tengo absolutamente nada que ver. Ustedes conocen perfectamente mi trayectoria en Valencia. Hacemos el ridículo de una forma impresionante. Con toda sinceridad les confieso cállate la boca, que me gustaría volver a ser la alcaldesa de Valencia. Si era una broma, era moda estúpida.